Dios les bendiga. Gracias por su sintonía hoy. Hoy es el Día del Señor. Estamos celebrando el primer día de la semana y damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de compartir con ustedes de nuevo la palabra de Dios. Hoy les traigo un tema sumamente interesante. El tema es: viene el día del Señor. Viene el día del Señor. Está basado en la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3. Y les voy a leer el versículo 4, una pregunta que él tiene allí en el versículo 4. Dice así: ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está la promesa de su venida? Cuando hablamos de la venida del Señor, estamos hablando de una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Es el tema de la venida del Señor, uno de los fundamentos de la vida cristiana o de la doctrina cristiana. Jesucristo, la Biblia enseña, viene por segunda vez. Jesucristo viene por su pueblo, por su iglesia, por aquellas personas que le han entregado su corazón y su vida a Él. Él viene a rescatarnos del juicio que viene sobre la tierra. El tema de la venida del Señor también es una de las doctrinas más antiguas de la palabra de Dios. El Nuevo Testamento contiene una carta que es la carta del apóstol Judas. Es el penúltimo libro del Nuevo Testamento. Miren lo que dice en los versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Mire, dice aquí el pasaje que Enoc fue el séptimo desde Adán. Es decir, que desde el mismo principio de la historia de la humanidad, la Biblia habla de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor. Enoc fue un hombre que la palabra de Dios dice que caminó con Dios. En el capítulo 5 del Génesis dice que él caminó con Dios y Dios se lo llevó porque le agradó tanto este hombre, el estilo de vida de este hombre, Enoc, tan dedicado a él, que Dios lo sacó de este mundo, se lo llevó ante su presencia. Y lo interesante es que no lo llevó muerto, se lo llevó vivo, caminó con Dios y Dios lo traspuso, dice en la carta a los Hebreos. Lo traspuso, Dios se lo llevó sin conocer la muerte. Ese es un evento que estamos esperando nosotros los hijos de Dios, los creyentes. Estamos esperando ese momento en que Dios se lleve a su pueblo. Enoc es un símbolo de ese pueblo que Dios va a llevarse en el tiempo de su segunda venida. Vamos a ver aquí unas enseñanzas breves sobre lo que es el día del Señor. Estamos en un tiempo, Pedro está escribiendo en un contexto donde sus hermanos en Cristo están pasando por tribulaciones fuertes, por dificultades, por tiempo de persecución. Ellos tuvieron que salir de sus países por motivo de la persecución religiosa. Ellos fueron al exilio y allí en ese exilio quizás sufrieron también penalidades, dolores, sufrimiento. En un contexto de dolor, de tristeza, de sufrimiento, es donde Pedro está entonces enseñando este tema de la segunda venida del Señor. Nosotros estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos viviendo una época donde hay una pandemia terrible, donde hay cantidad de gente muriendo. Esto nos recuerda a nosotros que el Señor viene por segunda vez a la tierra. Vamos entonces a ver estas señales que el apóstol Pedro nos describe acerca de la venida del Señor. Una de las cosas que habla Pedro sobre la venida del Señor es que es una certeza, es que es una seguridad. La venida de Cristo para Pedro era algo seguro. Miren lo que dice el versículo 2 de 2 de Pedro 3.
para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles. El versículo 2 entonces habla de que la venida del Señor, la segunda venida de Cristo, fue anunciada por profetas, por el mismo Señor y por los apóstoles de Cristo. Estos siervos de Dios anunciaron que el Señor vendría por segunda vez. Los primeros cristianos oyeron del tema de la doctrina de la segunda venida del Señor. Esa doctrina fue tomada muy en cuenta por la iglesia primitiva. Fue tan creída por el pueblo de Dios en aquel tiempo. Ellos pensaron que Jesús vendría en ese tiempo, en aquella época, al punto de que el apóstol Pablo tiene que escribir la carta en los tesalonicenses para corregir errores que habían surgido del tema de la venida del Señor. Gente que comenzó a vender todo, a regalar todo, a botar todo, porque el Señor venía en ese tiempo. Y comenzaron a vivir en lugares como a pedir a sus hermanos en Cristo que les dejaran vivir ahí, porque como el Señor venía, ya ellos no tenían de dónde quedarse, empezaron a hacer un desastre con su vida. Pero el apóstol Pablo escribió esas 2 cartas a los tesalonicenses corrigiendo ese tipo de equivocación. Sí, el Señor viene por segunda vez, pero todavía no sabemos el momento exacto de su venida. Él dejó señales específicas, pero no dejó fecha. Por lo tanto, debemos estar alerta y atentos a lo que enseña la palabra del Señor. La segunda cosa que nos habla el apóstol Pedro acerca de la certeza de la venida del Señor. La primera es que los profetas, el mismo Señor y los apóstoles hablaron de la venida de Jesús. La segunda cosa que nos menciona el apóstol Pedro es que la venida de Cristo va a estar precedida. Una de esas señales de la venida del Señor es que va a estar precedida por la actividad enorme de incrédulos, de la gente incrédula. Mire lo que dice el versículo 3 y 4 de 2 de Pedro 3, es que habrá burladores. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso está en los versículos 3 y 4. Los burladores siempre han existido. Gente que cree que la venida de Cristo es algo falso. No es cierto. Y la gente se ha burlado por mucho tiempo de este tema de la venida del Señor. Es decir, que burladores siempre ha existido, pero eso no altera la veracidad de la promesa de la segunda venida del Señor. Más bien el hecho de que existan burladores y cada día se incrementen más los burladores, nos confirman a nosotros de que el Señor viene por segunda vez, porque es lo que dijo el apóstol Pedro aquí en su carta. Y además, esa tardanza, entre comillas, se debe al amor de Dios por los pecadores. Dios no quiere que ninguno se pierda, Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y por lo tanto se ha tardado la venida del Señor hasta nuestros días, porque Él ama al pecador y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, todos vengan y le conozcan a Él como el Señor de sus vidas. Dios le está dando tiempo a la humanidad que se arrepienta. Por eso es que la venida del Señor se ha retrasado. Ha tardado tiempo en venir el Señor porque Él está dándote oportunidad a ti que me estás escuchando. Si tú todavía no le has dado tu vida al Señor, Él está esperando que tú tomes esa decisión pronto. La otra cosa que dice el apóstol Pedro en este pasaje, en el capítulo 3 de segunda de Pedro, es que también en los días de la venida del Señor van a surgir engañadores. El versículo 16 dice
casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pedro está reafirmando aquí de que en los días de la venida del Señor, de su segunda venida, se iban a levantar engañadores, no solamente burladores, gente que se iba a burlar de la venida del Señor, que eso es falso, eso es una tontería, sino que iba a haber gente que iba a engañar a otros. Jesucristo mismo dijo eso. Él dijo que en el tiempo de su venida iban a surgir falsos cristos, falsos profetas, gente que iba a estar engañando, si fuera posible, aún a los llamados por Dios. Entonces, aquí el apóstol nos menciona que iba a haber engañadores. Cada vez que nos acercamos a la venida del Señor, a los días de su venida, nos encontramos en la actividad de gente engañando a otros, pero de una manera más en gran cantidad. Surge en gran número, se incrementa el número de engañadores. Por lo tanto, hoy más que nunca nosotros debemos estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, aprender de ella, para que cuando surjan este tipo de engaños, nosotros no caigamos en las redes del engaño. Hace poco surgió un hombre que se autodenominó Jesucristo hombre, y que él era la reencarnación, o no sé, el nuevo Jesucristo, no sé cómo era que se llamaba, y por lo tanto un montón de gente comenzó a seguirlo y empezaron a tatuarse en la frente y en los brazos el número 666 o las letras SSS. Así que este tipo de engañador siempre se lleva un montón de personas, aún gente que dice creer en Cristo, se dejan desviar porque no leen la palabra del Señor, porque no estudian la palabra de Dios. Hoy, por lo tanto, más que nunca debemos estudiar la palabra de Dios para buscar la guía del Espíritu Santo, para que ningún engañador de estos venga y nos aparte del camino recto, del camino del Señor. Otra cosa que dice el apóstol es que va a surgir gente que va a ignorar de una manera voluntaria la enseñanza, la palabra de Dios. El versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Estos ignoran voluntariamente. Hay gente que tiene la palabra de Dios en su mano, hay gente que tiene la Biblia, que es la palabra de Dios, en sus manos y la quieren ignorar o la ignoran de una manera voluntaria. A pesar de que tienen la verdad en sus manos, no creen la verdad. Por eso es otra señal de que el Señor está pronto a venir por su iglesia. Hay gente que tiene la palabra de Dios y comienzan a torcerla, gente como estos engañadores, gente que tiene la palabra de Dios y simplemente no creen que el Señor viene. Lo ignoran de una manera voluntaria. Entonces, no solamente burladores y engañadores, sino gente que voluntariamente no quiere creer que Jesús viene por segunda vez. Otra cosa importante que resalta el apóstol Pedro en esta segunda carta, capítulo 3, es que él menciona en el versículo 10 que la venida del Señor va a ser una venida en secreto. Versículo 10, la primera parte del versículo dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. El Señor no dio fechas en cuanto al tiempo de su venida. El Señor dio señales para que nosotros estuviéramos pendientes de su venida, que cuando viéramos esas señales, nosotros supiéramos que su venida está cerca, a las puertas, como dice en otro pasaje. Entonces, Él no dio una fecha exacta. Ningún estudiante serio de la Biblia, de la palabra de Dios, comete la torpeza de dar fechas acerca de la venida del Señor, del tiempo de la venida del Señor.
ya que la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, es bien clara al señalar que nadie, absolutamente nadie sabe con precisión cuándo serán estas cosas. Dice Marcos 13:35 que el día y la hora nadie la sabe. El día y la hora nadie sabe de cuándo vendrá el Señor. Y una de las razones por las que Él no dio fecha es para que usted y yo estemos siempre preparados para esa segunda venida, viviendo un estilo de vida como si el Señor fuera a venir hoy mismo, en este mismo momento. Es lo que dice la palabra de Dios. En cuarto lugar, la Biblia dice que su segunda venida va a estar marcada por una conmoción celestial. La segunda parte del versículo 10 dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Lucas 21, 25 y 26 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Habrá señales en el cielo, en el sol, en la luna, en las estrellas, conmoción celestial. Eso es parte de las señales de la venida del Señor. El Señor, antes de venir, va a mostrar señales en el cielo para que usted y yo estemos preparados y sepamos que el Señor viene pronto. Ahora yo le pregunto, ¿no ha oído usted hablar de algún tipo de conmoción celestial? En estos días estaban hablando de un meteorito que iba a golpear la Tierra, un meteorito que iba a pasar cerca de la Tierra, de elementos que iban a estar alterando el curso de nuestra Tierra. Estamos viendo nosotros señales de la venida del Señor. No son simplemente cosas que la gente dice por alarmar a las personas. No, son señales de la venida de Cristo. Esta conmoción celestial es parte de lo que el Señor dijo que iba a acontecer, porque su venida está cerca. Y para terminar, cuando el apóstol Pedro menciona de la venida del Señor, él dice en el versículo 11 y 14, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. La palabra de Dios dice que el Hijo de Dios, aquella persona que ama a Dios, debe vivir en santidad, debe vivir de una manera piadosa, debe vivir de una manera apartada del pecado, apartada de aquellos de los que pensamos cuando no conocíamos a Dios, creíamos que era bueno, pero ahora nos damos cuenta que no, que habíamos estado viviendo mal, habíamos estado viviendo en el pecado. La Biblia dice que debemos vivir en santidad. El escritor a los Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, debemos vivir en santidad. La palabra santidad en la Biblia es bastante importante. Se resalta en muchos lugares. La palabra santidad significa apartado, es separado. Por eso la Biblia dice, el mismo apóstol Pedro, pero en la primera carta que él escribió, él le escribe al pueblo de Dios y le dice que nosotros hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz de Dios. Hemos sido separados, hemos sido apartados, hemos sido llamados a vivir en santidad. Y otra cosa que menciona aquí el apóstol en el versículo 15 es, tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El Señor no ha venido todavía porque Él quiere que
toda la humanidad se vuelva a Él, sean salvas. El problema es que nadie quiere encontrar la salvación, nadie quiere buscar la salvación. Todos nos sentimos seguros en nuestro ambiente, en nuestra área, en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de vivir, nos sentimos seguros. Pero la Biblia dice que el Señor no ha venido porque Él espera la salvación de la gente. Pero va a llegar un momento en que ya la puerta, como en el tiempo del arca, el arca de Noé, estuvo 120 años Noé construyendo un arca para que la gente subiera, y llegó el día en que la puerta Dios la cerró. Y ya muchos murieron en aquel tiempo. Solamente 8, dice la Escritura, se salvaron. Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas se salvaron en aquel tiempo. 120 años esperó Dios mientras Noé le hablaba al mundo de ese juicio que venía, y ellos no quisieron creer. Así dice la palabra de Dios, será en el día de la venida de Cristo, de su segunda venida, como en los días de Noé. Yo quiero que tú pienses por un momento. La Biblia habla, es un tema, la segunda venida de Cristo es un tema importante. Jesucristo lo mencionó, enseñó mucho en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 13, Él habla de la venida, de su segunda venida. El apóstol Pablo escribió, por ejemplo, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, libros enteros que hablan de la Biblia. El mismo Apocalipsis habla exclusivamente de la segunda venida de Cristo. Y hay pasajes bíblicos regados por toda la Biblia que hablan de la venida del Señor. Por lo tanto, es un tema importante y es un tema que tú y yo debemos tener en mente. El Señor viene pronto. Si tú todavía no le has entregado tu vida a Cristo, tienes oportunidad de hacerlo para que cuando Él venga, tú puedas irte con Él. Como Dios se llevó a Enoc con Él, tú también puedes irte con el Señor, porque Él viene por su iglesia. Jesús dijo, cuando estaba despidiéndose de sus discípulos en el aposento alto, en el último discurso que Él dio, en Juan 14:1, Él dice, no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Él fue a preparar un lugar para ti. Él, después del domingo que resucitó y se fue a estar con el Padre Celestial, Él prometió volver por segunda vez para llevarse a un pueblo que vive en santidad, un pueblo que está comprometido con Él, un pueblo que le ama. Él viene por ese pueblo. Antes que los juicios de Dios se desaten sobre la tierra, Él quiere llevarse, Él se va a llevar a su pueblo. Él quiere llevarte a ti. ¿Por qué no le pides hoy que entre en tu corazón? ¿Por qué no le rindes hoy tu corazón a Él? Para que cuando Él venga, tú estés preparado para ese encuentro con Él. El profeta Amós, en el capítulo 4 y versículo 12, dice, prepárense para venir al encuentro de su Dios. ¿Quieres hacer una oración conmigo y prepararte hoy para estar con el Señor para siempre? Inclina tu rostro allí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor de esta manera. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en mi vida. Perdona mis pecados, Señor, límpiame y ayúdame de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por haber entrado en mi corazón y haber perdonado mis pecados. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué alegría poder entregarle nuestra vida al Señor. Va a llegar un día cuando Él venga por su iglesia. Puede ser esta tarde, puede ser mañana, puede ser esta noche, puede ser la semana que viene, puede ser en varios años más. No sabemos, pero va a llegar un día cuando Él venga y Él y tú y yo vamos a estar con Él para siempre.
no descuides tu vida diaria, tu vida cristiana. Ayúdanos a nosotros a vivir esa vida espiritual y a crecer en el Señor con tu testimonio. Tú me ayudas a mí en el sentido de que el Señor, al tú vivir la vida cristiana, estamos nosotros proclamando el mensaje del Evangelio a otros. Y de esa manera yo también me siento afirmado por ese estilo de vida cambiado que tú llevas. Yo te invito entonces a seguir adelante, a crecer en el Señor. Si les gustó el mensaje, denle like y suscríbanse al canal. Y yo les invito para que marquen las notificaciones también, para que cuando subamos otro sermón, otro mensaje, usted pueda estar entonces informado y de esa manera aprender un poco más de la palabra del Señor. Dios les bendiga y gracias por su atención.